Overlord primera mitad capítulo 5. Magia. Los lanzadores de magia, por decirlo menos, son extremadamente molestos. Era una clase en la que tenías que planificar mucho en el futuro, es lo que dijeron algunos jugadores de Yggdrasil. En primer lugar, la magia en Yggdrasil tenía un número ridículamente grande de hechizos que las herramientas del creador no podían cambiar o crear. Había 3000 de ellos. Por supuesto que era imposible usarlos todos. Fueron separados en 4 tipos. Aquellos que invocan los milagros de Dios son los clérigo y sacerdote, poniendo gran énfasis en su estadística de fe, el mago, hechicero y el usuario de artes secretas, arcano, priorizando su estadística de poder mágico, el talismán peilámico. Pusieron gran énfasis en su estadística de fuerza mental. Por último fueron los que pusieron gran énfasis en otras estadísticas. Nota de TL, si tiene alguna idea sobre con qué debería reemplazarla, escriba los comentarios a continuación. Nota de LED, en lugar de fuerza emocional, como se trata de la fuerza mental. ¿Y él, significa artes secretas? No estoy seguro. Para cada clase, diferentes listas de hechizos estaban disponibles. Un asistente podría usar hechizos de nivel 1 de cierto tipo, y podría subir al nivel 2. Sin embargo, los arcanos podría usar el nivel 1 de este tipo pero no podría subir al nivel 2. De esta manera, cuando los jugadores suban de nivel junto con su clase elegida, pueden elegir 3 nuevos hechizos de la lista de hechizos de la clase. Por lo tanto, los jugadores de nivel 100 podrían usar 300 hechizos diferentes. Sin embargo, esto se ha contado como un sistema separado y el apilamiento de clases es diferente del nivel de magia que se puede usar. Y por esa razón, los personajes del nivel 100 que tenían clases de serie de mala fe y podían usar solo hasta el 4º nivel de magia cuando podrían haberse elevado al nivel 6º. En pocas palabras, tener un asistente de nivel 60 y un clérigo de nivel 40 no te permitiría usar la magia de 10º nivel más alta de la serie de fe. Y el mayor número de hechizos que el nivel más alto, 100 de nivel pudo aprender fue de 300. Si esto era pocos o muchos, los lanzadores de magia solo podían aceptarlo. Pero era extremadamente poco. Al menos, en comparación con el número total de hechizos que se pueden aprender. En primer lugar, para aprender magia, primero debe cumplir los requisitos previos. Clases seleccionadas, eventos especiales, usando ciertos elementos, etc. Y luego, poder usar el tipo mágico seleccionado. De manera similar a como uno aprende un idioma, debe aprender el requisito previo de magia. Y para ese propósito, hubo jugadores que dedicaron un tercio de su magia total a los requisitos previos, y hubo jugadores que tendían a abandonar el aprendizaje, ya que no podían eliminar los requisitos previos. Además, y para aquellos que se estaban convirtiendo en especialistas, había un problema sobre qué elegir. Era extremadamente común que la magia que querían aprender no estaba dentro de su campo. No era raro morir y recrear las clases. También estaba el difícil problema de manejar las estadísticas. Por ejemplo, la magia Fireball. Su atributo fue considerado mágico. Por lo tanto, si tu poder mágico fuera alto, quizás podrías infligir más daño con él o tal vez tu rango aumentaría en comparación con otros jugadores de alto nivel. Supongamos que un jugador que se especializa en la serie de fe lanza Fireball. Su hechizo no sería tan fuerte como otras clases que se enfocaron en el poder mágico. Entonces, ¿qué pasaría cuando una clase así lanzara Fireball? El daño y la distancia serían inferiores a los que se centraban en el poder mágico. Esta fue la decisión que atormentaba las mentes de los jugadores de Yggdrasil. Si los lanzadores de magia simplemente estaban planeando cumplir un cierto objetivo, entonces 300 era un número suficientemente grande. Hubo lanzadores de magia que solo querían luchar contra los monstruos. Muchos jugadores more comunes optaron por especializarse en el uso de aficionados y atacar. Solo hacer daño al enemigo era el camino a seguir. Los lanzadores de magia también estaban buscando una forma de manejar múltiples escenarios. Si esperabas simplemente destruir monstruos fuertes con una fuerza abrumadora, entonces no podrías hacer eso. Sin embargo, debido a la abrumadora cantidad de hechizos que puedes aprender en comparación con los Dmorp normales, a diferencia de los Dmorp normales que solo tienen magia para la batalla, existe una magia que puede usarse para una variedad de situaciones. Por ejemplo, la magia de detección de metales de los niveles más bajos a los más altos existía, también podría refinarla y purificarla. La magia que te permite mirar en el suelo y la magia que te permite convertir la tierra en metales de bajo rango. Había innumerables magias de transporte. Transporte de largo alcance con posibilidad de perder, transporte de largo alcance sin posibilidad de perder, transporte que causó un efecto llamativo sin ningún significado, transporte que intercambió la posición de 2 objetos, transporte que reunió a todos los miembros del grupo, transporte que lo llevó a la ciudad más cercana, transporte de corto alcance que se podría lanzar por un número ilimitado de veces dentro de un periodo de tiempo determinado. Hubo muchos otros.
Otra sería la magia sensorial, la detección de enemigos cercanos, la detección de enemigos que habían borrado su presencia, la detección de los enemigos lanzados por magia, el conocimiento de objetos especiales, la detección de magia opuesta. Había innumerables magias que le proporcionaban habilidades sensoriales. Al usar la cabeza de uno para lanzar la magia de ataque, había innumerables magias que hacían fácil de cambiar el flujo de una batalla. Para ese propósito, aprendiendo 300 magias individuales, si pensabas en situaciones peligrosas, no podías sentir que era mucho. De hecho, sentirías que era muy poco. Además, para hacer que la elección de tu magia sea rara, cuando subes de nivel y eliges tu magia, aunque la hayas elegido, no puedes lanzarla tan a menudo. Además, había una gran cantidad de datos en la wiki de Yggdrasil que también era fácil de entender. Momonga, gracias a sus artículos en efectivo, había aprendido 100 hechizos más. Además, debido a sus repetidos PK Player Killer, y participar en eventos especiales, otros 318 más. En total, había aprendido 718 hechizos. En lugar de simples hechizos de destrucción, tenía una especialización en atar magia y magia de muerte. Además, eligió una clase que los emparejó, aumentando las habilidades. Y por esa razón, perdería ante un lanzador de magia enfocado en la batalla en términos de daño, y el nivel de destrucción también fue un problema. Por el contrario, la investigación y la búsqueda de magia eran muy importantes, pero había pocas de ellas, por lo que no se podían comparar. Momonga apuntó lentamente su dedo hacia el espantapájaros que estaba instalado en medio de la arena. Los muchos hechizos mágicos de la muerte de Momonga no tuvieron mucho efecto en los organismos no vivos. Un simple hechizo de explosión sería mejor aquí. Lanzó una mirada de soslayo hacia Aura. Sus ojos brillaban de curiosidad. En sus dos lados había enormes monstruos. Sus cuerpos gigantescos de más de 3 metros de altura recordaban a un triángulo invertido. Una estructura esquelética que parecía ser la mezcla de humano y dragón, con carne gruesa y musculosa lo cubría. Cubriendo eso fue un conjunto de escalas que eran más duras que el acero. Además, la cara de un dragón y una cola que te hicieron pensar en un árbol. Si bien no tenía alas, se parecía a un dragón en posición vertical. Dragon King- eran monstruos con el título, parientes cercanos de los dragones. Con los brazos más gruesos que el torso de un hombre, y una longitud que era la mitad de su cuerpo, sostenía un arma que podría haber sido una espada o un escudo. Sacrificando su propio poder de batalla, obtuvo la posición más alta como domador de bestias. Con sus sirvientes, sus habilidades de batalla subirían a 2.25 de su original. Ella tenía 100 de ellos. Y los dos a su lado eran limpiadores de este anfiteatro. Fu. Momonga respiraba suavemente. Si ella estuviera tan emocionada por eso, sería difícil. El objetivo actual era confirmar si podía usar la magia con éxito. La razón por la que dejó que ahora asistiera a este experimento era para que, antes de que llegaran los otros guardianes, le hiciera saber que tenerlo como enemigo sería una mala idea. Actualmente, no veía ninguna intención de traición. Si Momonga perdía su magia, no estaba seguro de poder mantener su lealtad, simplemente no podía creerlo. Si bien parecía que ahora no tenía tales intenciones, esta fue la primera vez que se encontró con un igual. Si bien era cierto que su personaje fue creado al recopilar ideas de todos los miembros del gremio. Sin embargo, teniendo esta existencia inteligente, ella debe tener otros lados para ella aparte de lo que fue imputado. ¿Este lado de ella haría que se cansara de un gobernante débil? Si no fuera así, todo estaba bien. Pero si intentara pararse sobre una regla que mostraba debilidad. No había necesidad de pensar más, pero sería una decisión estúpida simplemente confiar en ella. Mira antes de saltar. En esta situación, este fue el proceso de pensamiento natural de Momonga. Telenota, esto se traduce en golpear el puente de piedra antes de cruzarlo. Si pudiera lanzar magia, era importante que solo afirmara los resultados de ese experimento. Si no podía lanzar magia, tenía que actuar de manera casual y preguntarle a alguien. Si realmente no podía usar la magia, había una posibilidad de que simplemente no pudiera entender cómo usarla. Ahora no sabía mucha magia, pero podía usar la magia del nivel más alto. Si hubiera un problema, tal vez él pudiera preguntarle. Temporalmente, estaba bien incluso si él no podía lanzar magia. En cuanto a por qué, fue porque vino a verificar el poder del personal. Desde que vino a revisar el objeto mágico, tenía varias excusas que podía usar. Momonga memorizó 718 hechizos mágicos. ¿Cuál sería el más adecuado aquí? En primer lugar, la magia de área de efecto no se pudo usar debido al fuego amigo. Si ese fuera el caso. Sería genial si fuera el mismo que en Yggdrasil donde hizo clic en los iconos. Pero actualmente no había ninguno, había que hacer algo más. Él lo entendió. La habilidad estaba incrustada en sí mismo. Era lo mismo que aislar tus sentidos y enfocar tu conciencia.
Era como si el icono estuviera flotando en el aire. Momonga se echó a reír. Fireball. Una bola de fuego se hinchó del dedo de Momonga y fue liberada. Golpeó el espantapájaros sin un solo error. La bola formada por el flameado se rompió al impactar, liberando el calor que estaba atrapado dentro. Las llamas resultantes lamieron las áreas circundantes de la tumba. Todo eso en un solo momento. No quedó nada. Solo quedan los restos de carbón de un espantapájaros humano. Fufufufu. Signo de interrogación. Aura lanzó una extraña mirada a Momonga que estaba reprimiendo una carcajada. Aura. Otro espantapájaros. Ja, sí, enseguida. Espera. El Dragon King lo reemplazó con otro espantapájaros. Al mismo tiempo, lanzó su magia. Explode. Su mitad superior estalló y bailó en los alrededores. La cabeza que fue arrancada cayó directamente sobre el cuerpo del Dragon King justo al lado. El Dragon King hizo un débil grito y envió una mirada aguda a Momonga. Ahora que podía lanzar magia, no había preocupaciones de oponentes fuertes. Confiaba en poder presionar un Dragon King. De todos modos, había una necesidad de disculparse con su dueño. Pensando eso, Momonga se volvió hacia Aura. Lo siento. Debería haberme retenido. No me importa si destruyes el espantapájaros. Sin verse afectada en la más mínima magia al lado de Dragon King, Aura no mostró ningún signo de sorpresa o preocupación. Agitó las manos y se puso nerviosa cuando Momonga se disculpó. El objetivo de la magia era probar si afectaba a otro objetivo. ¿Era eso lo que ella creía? Era como si a ella no le importara si los Dragon King vivían o morían. De todos modos, había confirmado si podía lanzar magia. Por lo tanto, podría concluir que tenía las habilidades de juego que tenía en Yggdrasil. Ahora debería usar una magia para intentar contactar con el GM, pero no debería tener esperanzas. Momonga activó otra magia. Mensaje. El primero al que debía contactar era el GM. Escuchó un sonido similar a cuando tenía llamadas en su teléfono cuando estaba en Yggdrasil. Si no estaba en ciertas ubicaciones, el sonido no se haría y la llamada se cortaría de inmediato. Esta vez, como debería decirlo. Ponerlo en palabras sería extremadamente difícil, era como extender una serie de clases y sentía que estaba buscando algo. Sin embargo, ese sentimiento continuó y el efecto de la magia terminó. Se esperaba aún decepcionante. Ambas emociones nadaron fuertemente a través de su cabeza. Momonga rehace la misma magia. Su objetivo no era el GM. Eran otros miembros de Ainzo Algoun. Sin embargo, se podría decir que así fue, o quizás se podría decir que fue natural. Nadie respondió. Momonga respiró suavemente, sofocó sus sentimientos y pasó al siguiente artículo. No sería malo intentar contactar a Sebas, pero de todos modos por ahora. Poder recogido en el personal y fue puesto en libertad. Invocar elemental de fuego primordial. Apuñaló al personal y formó una gran bola de luz, en medio de la cual sostenía un extraordinario remolino de fuego. Aumentó en velocidad y tamaño con un diámetro de 10 metros y una altura de 15 metros. Hubo una gran explosión de llamas del purgatorio y vientos cálidos y abrasadores se arremolinaron a través de los alrededores. Los dos cuerpos de Dragon King sostenían a Aura, protegiéndola de los vientos cálidos. Las túnicas de Momonga revoloteaban con las olas de calor. No sería extraño que el calor en este nivel causara quemaduras, pero Momonga tenía una resistencia absoluta a las llamas. Sí, por lo tanto, no tenía ningún efecto en él. El tornado de llamas devoró la atmósfera y se hizo más grande, lanzó un brillo como el del hierro fundido y adoptó una forma humanoide. Elemental de fuego primordial, un espíritu elemental de la clase más alta. Era un monstruo de nivel 80. ¡Uah! La voz de Aura se llenó de admiración y la miró. Frente a la clase más alta de espíritu que nunca había convocado, Momonga tenía la cara de un niño que había recibido un juguete que siempre había querido. ¿Quieres intentar luchar contra eso? Aura se desconcertó por un momento y luego sonrió inocentemente. Tal vez era demasiado llamarlo Ki. No, estaba bastante deformada. ¿Está bien? No me importa, incluso si lo derrotas no será un problema. Momonga se encogió de hombros. El bastón era una existencia que le permitió convocar a este monstruo una vez más mañana. Más importante aún, ¿estará bien? Eres malo con los que usan el poder puro, ¿no? Estará bien. Puedo hacerme inmune al fuego, debería poder hacer algo. Medio escuchando, Aura comenzó sus preparativos. Probablemente estaba pensando en una estrategia en su cabeza. Si es imposible, no te exijas. Sí. Una respuesta enérgica. Aura había decidido pelear y les indicó a los dos Dragon King a su lado que se alejaran. Ella probablemente iba a pelear sola. Elemental de fuego primordial. La masa de fuego vacilante comenzó a moverse.
Derrota ahora. Si lo haces, detente ahí. Regreso. El gigante de fuego hizo una masa de fuego en forma de puño y rápidamente cerró la distancia entre ella y Aura. Aura sostuvo su látigo con ambas manos y se preparó para la pelea. Mientras le daba a Aura una mirada de soslayo, Momonga tuvo un pensamiento revoloteando en su mente. Era lo que debía hacer ahora. El problema era que había usado demasiada magia. Todavía le quedaba algo, pero como no estaba seguro de lo que pasaría con ella en adelante, necesitaba recuperar algo. Si pudiera, le gustaría ir a un lugar donde pudiera recuperarse, pero... La magia tenía niveles, eran del 1 al 10. Y luego estaba la magia Over que superaba eso. El consumo de MP se volvió extremadamente importante en este nivel y se consumió solo en este nivel. Supongamos que un lanzador de magia tiene 100 MP. Podría usar magia de nivel 1100 veces. Sin embargo, solo podía usar magia de nivel 10 no más de 10 veces. Los señores eran otra excepción. Además, había magia de fortalecimiento, por ejemplo, magia sin cantos, fortalecimiento de magia, conversión de magia. Si los usas, el costo de MP aumentaría. El tiempo que tardó en recuperar completamente su MP fue de 6 horas. Básicamente, si solo usara el nivel más alto, pronto se quedaría sin gas. Por cierto, el MP base era el nivel de los tiempos 10. Y luego hubo bonificaciones de estadísticas, logros especiales, modificación de equipos y modificaciones de clase. Momonga actualmente tenía 1980 puntos. Esto se debió principalmente al personal de Ainfo Algo y al hecho de que era un lanzador de magia de primera clase en Yggdrasil. Dado que la mayoría de los jugadores de nivel 100 tienen 1300 puntos, es fácil comprender la magnitud de la capacidad. En lo que respecta a la recuperación de MP, no había cosas tan convenientes como las pociones de recuperación de MP. La única forma de recuperarlo era el paso del tiempo. Entonces, como la mayoría de los lanzadores de magia en solitario salvan a su MP, había pergaminos, bastones y varitas. Todos estos tenían magia dentro de ellos, los rollos solo podían usarse una vez, los bastones y las varitas estaban predeterminados, eran artículos que permitían que la magia se lanzara hasta que se terminaran los cargos. Sin embargo, la fuerza y la duración de la magia eran inmutables. Digamos que un lanzador de magia de nivel 10 usó un hechizo de protección que tuvo una duración de 10 minutos, y que se usó un rollo de la misma magia, la duración, los efectos de tales hechizos serían aproximadamente la mitad de la duración. En esta situación, 5 minutos. Similar a como se acortó la duración, el efecto también se debilitó. No podía pasar la mitad pero el daño era más del original. Había otros artículos que tenían cargos diarios limitados pero que no consumían MP. El elemental de fuego primordial que Momonga convocó fue el resultado de tal artículo, y otro ejemplo sería la banda en su muñeca que podría lanzar cierta magia una cierta cantidad de veces al día. Sin embargo, estos artículos eran costosos y no podían utilizarse en un momento dado. Y en comparación con las varitas y los bastones, los pergaminos eran más baratos y se usaban con mayor frecuencia. Al final, el dinero se gasta en comprar artículos. Debido a eso, la mayoría de los lanzadores de magia intentan usar solo su MP. Se conservaron bastones, varitas y pergaminos. Como resultado, y como el tiempo aún pasa cuando se desconecta, los lanzadores de magia solistas se desconectan cuando se quedan sin MP y regresan al día siguiente para jugar. Sin embargo, no hubo tiempo. Momonga envió su mirada hacia la banda en su muñeca izquierda. Faltaban 20 minutos para que llegaran los otros guardianes. Tenía hasta entonces para investigar. No tuvo tiempo de reponer su MP. Tuvo que investigarlo más tarde. Las pruebas de magia y activación de objetos habían terminado. El resto eran sus artículos personales. Momonga poseía unos cuantos rollos, varitas y bastones. Era el tipo de persona que atesoraba todo. Incluso cuando se enfrentaba al jefe final en un videojuego, no los usaba. Era más miserable que el cuidado. Así, Momonga acumuló sus artículos. En Yggdrasil estaban en una caja de objetos, pero ahora, ¿dónde estaban? Momonga extendió su mano en el aire. No era más que hueso. Recordó lo que sucedió cuando abrió la caja de artículos. Era como extender su mano hacia la superficie de un lago. La mitad de la mano de Momonga fue tragada y desapareció. Fue como abrir una ventana y Momonga movió su mano en un gran movimiento deslizante. Innumerables bastones estaban alineados cuidadosamente. Parecía que esta era la caja de objetos de Yggdrasil. Moviendo su mano, se desplazó a través de la cosa similar a una pantalla de objeto. Bastones, varitas, pergaminos, armas, adornos, gemas, pociones. Había innumerables objetos mágicos ubicados dentro. Momonga sonrió. Se sentía seguro. Ahora, incluso si toda la gran tumba subterránea se convirtiera en su enemigo, sería capaz de confirmar su propia seguridad.
Mientras observaba la lucha de Aura, Momonga recordó toda la información que había recopilado hasta ahora. En primer lugar, ¿eran los NPC que había conocido hasta ahora los programas? No, eran lo mismo que los humanos sensibles. No había manera de que tales detalles diminutos pudieran ser incluidos en la programación. Deben ser tratados como humanos y no como programas simples. Lo siguiente fue lo que era este mundo. Poco claro. Era razonable creer que la existencia de la magia era similar a la del juego, pero no podía creer que fuera lo mismo que el juego. Si ese fuera el caso, entonces un mundo con magia. Sería razonable pensar que es otro mundo, ¿verdad? ¿Cómo debería prepararse? Había confirmado que podía usar sus habilidades de Yggdrasil. Por lo tanto, si pensabas en los datos básicos, no había enemigos fuertes que pudieran convertirse en una amenaza para la gran tumba subterránea de Nazarick. El problema era que había amenazas que estaban fuera de Yggdrasil. En cualquier caso, si hubiera personas más fuertes ahí fuera, la gravedad de esa situación, no tenía otras opciones. ¿Cuál debería ser el plan a partir de ahora? Recopilación de datos. Los aspectos de este mundo aún no estaban claros y, en pocas palabras, eran peregrinos ignorantes. El descuido no se podía permitir. La recopilación de datos era de suma importancia. Tenía algunas esperanzas en la información que Sebas traería de vuelta. Si este era otro mundo, ¿debería intentar volver a su original? No estaba seguro. Si tuviera algún arrepentimiento persistente, diría un tercero. Si tenía amigos, debería hacer todo lo posible para volver. Si sus padres estuvieran vivos, buscaría un camino hasta que muriera o se volviera loco. Pero no había tal cosa. Ir a la empresa, hacer el trabajo, volver a casa a dormir. Hasta ahora, él había regresado a casa y había entrado en Yggdrasil, haciendo preparativos en caso de que sus amigos regresaran, pero ahora incluso eso se había ido. Incluso ahora, no había pasado ni un solo día sin pensar en la compañía. ¿Valió la pena volver para volver a ese mundo? Pero, si regresaba, haría todo lo posible por hacerlo. No habían muchas opciones que pudiera hacer. Si el mundo exterior era como el infierno, la posibilidad era alta. ¿Qué debería hacer ahora? Las palabras autodirigidas de Momonga fueron a los alrededores y desaparecieron. Fin del capítulo 5.